este micrófono. Bueno, perfecto. Muy bien, entonces em, yo creo que ya podemos ir comenzando. De todos modos, em, esta grabación o esta transmisión se va a quedar aquí por cualquier cosa en caso de que no puedan escucharlo para más adelante. Entonces, bueno, primero estoy muy contenta. Hace rato estaba así como un poco nerviosita. Yo creo que era la emoción de volver a reactivar la página. Tenía ya muchas ganas de reactivar la página y había estado pensando en reactivarla con otro podcast de Conversando con Amigos, que sí iba a pasar, solamente que se está organizando. Y de pronto recordé algunas cosas que la gente me ha comentado cuando hablo de esto, sobre el trastorno que padezco, que es el de déficit de atención, porque a muchas personas se le hace como raro o no me creen. Y ahorita les voy a platicar por qué, porque hay muchos mitos alrededor de ese trastorno. Esto solamente es una experiencia, no es nada relacionado con un punto de vista médico ni profesional. Simplemente es mi experiencia, lo que yo he vivido, cómo pues he tenido a lo mejor algunas herramientas que me han ayudado y que otras cosas necesito todavía seguir practicando, ¿no? Y seguir. Entonces es mi experiencia. Yo les recomiendo que ante cualquier pues sospecha de que ustedes, si son adultos, tienen quieren, o más bien quieren saber si tienen, yo les recomiendo que se vayan con una profesional de la salud, un psicólogo, psiquiatra, neurólogo. Es muy importante que se diagnostiquen porque esto no es una cuestión de autodiagnóstico. eh, no, eso tiene que ser diagnosticado por un profesional y porque tiene que ver mucho con una cuestión clínica, o sea, es un diagnóstico clínico. No es como de pronto en las redes sociales se habla tanto luego de los temas, a veces hasta en broma un poco, hacemos memes y todo, ¿no? Y decimos, oye, sí, yo soy así, yo soy súper distraída también. Pero es diferente a tener un trastorno, ¿no? En muchos momentos de nuestra vida, todos nos ha pasado ciertas cosas, ciertas características o síntomas de este trastorno, pero el hecho de que padezcas el trastorno es muy distinto por cómo afecta tu vida y tus pensamientos y todo. Entonces, por eso es importante hacer los diagnósticos adecuados, pues también porque a través de eso hay tratamientos y hay maneras de llevar todo esto y tener una vida evidentemente pues más funcional, ¿no? Por eso es importante. Entonces, es importante, quería yo comenzar con eso, que es importante hacerse un diagnóstico en caso de que tengan alguna sospecha, ya sea con sus hijos o con ustedes mismos. Adelante. También quería yo hablar del tema porque, bueno, se tiene que hablar del tema porque es interesante e importante saber que hay diferentes tipos de desarrollo, de neurodesarrollo, y a las personas que no lo padezcan también les sirve para entender a las personas, a los niños que tienen también esos padecimientos, y si están en tu familia, bueno, también poder apoyarlos, ¿no? Entonces, bueno, con eso quería yo empezar, de decirles que estoy contenta de estar acá con este tema, que vamos a reactivar otra vez esta página poco a poco. Y bueno, les también comienzo diciéndoles que hay un reporte que salió, me parece, en junio o julio, de la Organización Mundial de la Salud, que dice que alrededor del 8.8% de la población mundial eh, padece, ¿no? Vive con déficit de atención. Entonces, bueno, eso es interesante porque es un porcentaje importante, está un poco más abajo de la parte de los trastornos de depresión y ansiedad, los cuales también son importantes, pero ocupa estar entre los primeros 4 lugares. O sea que muchas personas en el mundo padecemos esta condición. Y bueno,
Entonces, esta, como les decía, es para hablarles de mi experiencia y de todo este proceso de cuando yo era pequeña, cómo lidiaba con algunas cuestiones de tareas académicas y mis diagnósticos y actualmente cómo lo vivo, ¿no? En mi día a día. Muy bien. Entonces, bueno, primero, yo de niña, no, en realidad yo no sabía. Yo imagino que había cierta sospecha, porque también tengo otro hermano que también lo tiene, pero no sé si es por la época que no había a lo mejor estas, pues no sé si la información o más bien, em, no sé, esos hábitos de a lo mejor hacer algunos diagnósticos, o a lo mejor mis papás, digo, siendo médicos, a lo mejor, pues a lo mejor creían en una cuestión más eh, de atender a lo mejor algunas cuestiones a través como de la cuestión de la disciplina y algunas cosas. Entonces, yo de niña no fui diagnosticada. Mi primer diagnóstico fue a los 19 años, 18, 19 años. Y ahorita les platico cómo fue. Pero bueno, en mi niñez, ya por eso les digo que el diagnóstico clínico es muy importante, porque no es como que te hacen una prueba o así como que le preguntas, ¿no? O sea, es un rollo que tienes que te preguntan un montón de cosas respecto a tu vida, a tu historia de vida, tiene que ver con eso. Por eso es importante el diagnóstico clínico y muchas veces también hay cuestiones ya de exámenes también neurológicos, ¿no? Bueno, entonces, um, ¿qué características tenía yo en mi infancia, ¿no? Que eso me di cuenta ya después, una vez que me lo diagnostican ya de joven, em, me di cuenta de muchas cosas que sucedieron que estaban indicando este padecimiento. Entonces, em, ahorita voy a leer sus comentarios, veo que ya tengo algunos. Perfecto. Ahorita les voy a leer, voy a hacer una pausa en un momento y leo los comentarios. Bueno, entonces, les cuento que tengo aquí como una listita, sí, una listita de temas o de cosas, palabras que estoy usando pues justo esto, yo necesito este tipo de herramientas para recordar un poco lo que quiero decir y para no divagar demasiado, ¿no? Entonces, estas son las herramientas que yo uso y aquí la tengo, ¿no? Aquí en la computadora. Entonces, cuando yo era niña, el trastorno por déficit de atención se caracteriza por muchos síntomas. No quiere decir que todos los tengamos, todos. Lo que sí es cierto es de que hay unos más predominantes que otros a lo largo de la historia de vida de la persona. En mi caso, yo no era tan activa, es decir, sí, sí, esa parte de la hiperactividad en la niñez particularmente fue más mental. Sí, sí me gustaba, sí era muy activa, pues, pero no lo manifestaba tanto ni sí, sino que era una cuestión mental. Yo hablaba muchísimo, o sea, para todo, hablaba con todo mundo. Era un problema en la escuela respecto a si hablaba demasiado, interrumpía. Eso todavía hay cosas que, esa parte del interrumpir, actualmente todavía necesito trabajarlo porque a veces tiendo a terminar las frases de las personas ¿por qué? Porque mi cabeza va así a 1000 por hora y te desesperas, ¿no? Entonces, pero eso sabemos que eso es algo de impulsividad que tiene uno que trabajar para el autocontrol, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es algo que yo tenía desde niña. Eh, te aburres rápido, te aburres rápido. El sistema cuando hace unos años, en los 80s, 90s, bueno, seguía siendo muy tradicional, ¿no? Entonces, pues actualmente sabemos que ya tener a los niños, tengan o no tengan trastorno por déficit de atención, 8 o 6 horas en una aula queriendo que estén poniendo atención, pues no es la mejor manera de la enseñanza, particularmente en edades tempranas. Por fortuna, bueno, eso ya sabemos y ya hemos evolucionado, pero bueno, de por sí para mí era difícil y sobre todo porque
me aburría muy rápido, ni siquiera yo podía estar, yo soy experta en hacer que ponga atención, o sea, como que veo, estoy así poniéndote mucha atención, pero en realidad mi cabeza está en Timbuktu o en alguna playa soleada o en la montaña, o sea, es algo muy característico de tener un pensamiento interno constante de muchas cosas y no estar prestando atención a las cosas que tienes que, ¿no? Entonces esa inquietud mental que yo tenía, tuve siempre, eh, me costaba mucho trabajo, cuestiones de rutina, no quería yo hacer ciertas cosas, no me daba mucha flojera hacer cosas de la casa o de cuestiones, sí, de rutina. Entonces, igual terminar actividades, es decir, si me dejaban una tarea, pues yo o sea, yo por mi cuenta no las hacía y tampoco las acababa, las terminaba, las empezaba, pasaba la mosca, me iba a jugar, entonces ese tipo de cosas era muy característico y aparte era siempre, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que a mí me ayudó, ¿no? A esto. O sea, cuando yo cuento, cuando la gente se entera que yo tengo este padecimiento, ahí me dicen, no es cierto porque tú eres súper lista y tú sacabas buenas calificaciones en la primaria. A ver, o sea, no es una cuestión de entendimiento, no es una cuestión de razonamiento. Es como este meme que la novia, ¿no? Le dice al novio, oye, mi amor, es que estoy gorda. Y el novio le dice, no, mi amor, eres preciosa. Y la novia, no, pues dije que gorda, no fea, ¿no? Exacto, no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, em, los niños con déficit de atención no necesariamente tienen que tener una limitante en el, bueno, en el entendimiento, ¿no? En su inteligencia, pero sí en cómo, en alguna manera de a lo mejor de cómo aprenden o cómo piensan o cómo su cerebro o nuestro cerebro funciona distinto. Entonces tenemos sí tenemos ciertas limitaciones. Ahora, ¿por qué es tan difícil de considerar o de creer que, al menos para mí en la primaria, yo siempre tuve esto y me costó mucho trabajo? Pues porque tuve a una persona que fue mi mamá, que siempre estuvo eh, al pie del cañón todos los días de mi vida, en la rutina, más bien todos los días de su vida en rutina, o sea, fue así, desde que te levantas, una vez que ella se da cuenta también de que pues me cuestan trabajo algunas cosas o que no hago caso, no repito patrones o no repito estructuras, ella, bueno, lo que hacía era tener estructuras, tener patrones diarios, diarios. Entonces eso a mí me ayudó mucho porque, bueno, era una cuestión de decirme a cada momento, a ver, no sé, algo tan fácil como, a ver, te paras y tienes que hacer esto, acomoda esto, siempre, ¿ok? Pero lo repites. Y te tienes que lavar los dientes siempre, ¿ok? Y lo repites. Y después de esto te vas a lavar las manos. Y así ese tipo de cosas que puede parecer para otra persona de sentido común, para personas como nosotros nos cuesta, no tanto que seamos ni flojos, ni cochinos, ni nada de eso, simplemente son cuestiones de la vida cotidiana que cuestan trabajo como que sí, implementar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque te vas como a otras cuestiones, estás pensando en el juego, estás pensando en el desayuno, en otra cosa que te interese más. Y las rutinas nos cuestan más trabajo, no quiere decir que no se pueda, al contrario, este tipo de seguimiento constante es lo que hace que después lo hagas de manera pues ya rutinaria y lo incorpores a tu vida, ¿no? Entonces, esa fue como la primera. Otras cosas que a mí me ayudaron es que había momentos, o sea, había rutina en la casa, ¿no? Es decir, hacíamos muchas cosas, íbamos a la escuela, también teníamos actividades, eso a mí me ayudó, actividades extracurriculares. Yo soy de Tabasco, en Tabasco, por fortuna, en esa época, yo imagino que ahora también, habían varias actividades de la Secretaría de Cultura que, por ejemplo, danza o música o teatro.
donde nos inscribían, o al menos a mí, este, y eso siempre ayudó, ¿no? A estar activo. Eso me gustaba, todo eso me gustaba. Lo que no me gustaba era sentarme a hacer alguna tarea. No, no me gustaba, eso me costaba trabajo. Otra cosa que me ayudó mucho, y eso sí, sí, eso por ejemplo, todo eso lo digo porque independientemente de las, de los seguimientos que los médicos hagan, porque muchas veces hay medicamentos por medio, yo también les platico esa parte, la cuestión del seguimiento constante y cotidiano, particularmente los niños, es muy importante, porque digo, yo lo viví. Entonces, estar constantemente, yo sé que es cansado estar repitiendo las cosas, pobre de mi madre, de verdad, a cada rato y otra vez, y no se te olvide, y hay que hacer esto, y estar ahí, o sea, es importante, es importante. Te crea unos hábitos que para otras personas a lo mejor no es tan complicado crear, pero para personas como nosotros sí lo es. Entonces, eso fue una parte de lo que me ayudó. Otra parte importante que a mí me pasaba, que si las personas que lo padecen se identifican, es de que en la escuela, pues los maestros explicaban cosas, apuntas, yo luego no apuntaba, o ni siquiera que tenía que hacer de tarea. Entonces, de pronto, cuando yo llegaba y se acercaba la hora de hacer la tarea, eso no en mi casa estaba la hora de hacer tarea y te sentabas con mi mamá y lo tenías que acabar todo. Entonces, pues ahí nos sentábamos, bueno, yo me sentaba y mi mamá me decía, a ver, ¿qué viste hoy? Y explícame tú lo que hiciste hoy, y explícame tú lo que aprendiste y cómo vas a hacer tu tarea, porque todo esto tiene que ver con lo que viste hoy. Y si no le entiendes, yo te explico, pero necesito que tú lo veas. Okay. Al principio como que yo me acuerdo, yo tengo estos recuerdos muy vivos, pues yo a veces ni me acordaba, ¿no? O sea, no, pues quién sabe, ¿no? O no, no me acuerdo qué dijeron, como que me acuerdo que dijo algo. Entonces como que yo sabía que en algún momento no había escapatoria, o sea, siempre tenía que llegar con mi mamá, decirle qué había hecho, hacer la tarea y no había otra. Y mientras menos ponía atención o mientras menos tuviera información, más me tardaba en irme a jugar o más me tardaba en hacer las cosas que me gustaban. Entonces, eso también a mí me ayudó a crear un pensamiento también, ¿cómo se de inferencia, que, que fue también un poco de supervivencia, pero bueno, también eso me ayudó, porque de pronto ya llegaba y yo no sabía nada, ¿no? Entonces veía por ejemplo, la división, ¿no? Ay, ¿qué estamos haciendo? Ah, y como por inferencia, no porque hubiera puesto mucha atención, sino porque algo que dijo la maestra que caché, entre algo que se vio aquí, como que, yo creo que es así. Entonces le explicaba, eso sí, tenemos mucha labia, no, no, pues mira acá, entonces le quitas. Entonces ya, pues a veces salía bien, ¿no? Las cosas. Entonces me empecé a dar cuenta que tenía yo una capacidad para eh, inferir, a mí siempre me costó trabajo tomar notas y todo, pero cuando habían temas interesantes, todo lo absorbía, todo. Entonces ahí tenía mucho que ver cómo lo explicaban los maestros o incluso mi mamá, ella siempre nos explicaba muy bien todo cuando no entendíamos. Y, y eso me ayudó un montón, o sea, que estuvieran ahí preguntándome, ¿qué hiciste? Y explícamelo. Porque también las personas que tenemos déficit de atención a veces somos, como que nos da flojera a veces pensar en ciertas cosas. Y el hecho de tener esa disciplina, no, ok, yo sé que no quieres hacerlo, pero lo tienes que hacer. Entonces, vamos a hacerlo poquito a poquito, trata de leer, trata de hacer esto, explícame lo que acabas de leer, qué entendiste. Híjole, son ejercicios que se tienen que hacer. A mí me ayudaron muchísimo y que además después, ya en la adolescencia, cuando necesitas muchas de esas herramientas para la secundaria, pues ya no nadie tuve que estar ahí conmigo porque ya tenía yo esa estructura de pensamiento. Entonces, para mí eso fue primordial, ¿no? Voy a hacer una pausa acá, voy a leer algunos comentarios. Dicen que más audio, ay, perdón. Entonces, vamos a ver. Bueno, saludo Vero, saludo Fidel, Sofía.
¿cómo están? Qué gustazo. Miguel, Grisel, amigos, ¿cómo están? Fer, un abrazo hasta Tabasco. Am, sí, tía Silvia, igual un abrazo. Vianey. Bueno, muchos se identifican con algunas cosas y también con algunas cosas que luego pueden sus hijos hacer. En ese caso vuelvo a, a lo que había dicho en algún inicio, que era el diagnóstico, que es importantísimo, ¿no? Entonces, ante la sospecha siempre hay que ir a hacer un diagnóstico. Entonces, bueno, eso fue parte de lo que yo estaba viviendo en mi niñez. Me ayudó mucho la estructura, me ayudó mucho que hubo alguien ahí que estuvo atrás de mí, que me estaba recordando ciertas cosas. Em, Hubo mucho seguimiento, hubo mucha rutina, hubo mucha repetición. Eso fue lo que me ayudó. Otra cosa importante que también me ayudó mucho es el aprender a autorregularme. La autorregulación personal es bien importante. Son cosas que no se quitan, o sea, estas cosas las sigo yo trabajando actualmente, pero hubiera sido mucho más difícil si no hubiera tenido pues ese apoyo desde la infancia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos somos muy desesperados, somos muy ansiosos, queremos que las cosas salgan para ayer. Eh, yo, por ejemplo, recuerdo mucho cuando estaba en la fila del banco o cuando iba a pagar algo, cuando yo estaba ya un poco más grande, yo era de las que me estaba desesperando conforme pasa el tiempo, en lugar de que o sea, te pongas, o sea, vaya, sabes que ya vas a llegar, entonces dices, ok, va bien. Yo cada vez que pasaba más tiempo me desesperaba, aunque la gente era menos. Entonces me llegó a pasar que ya faltaban dos personas, una persona y yo me salía por la desesperación de que ya no podía. Entonces, ese tipo de cosas em, es como sí, una falta de autorregulación, una impulsividad también. Entonces eso también me ayudó. De niño, bueno, tienes que aprender, yo tuve que aprender a que las cosas pues no tenían que ser como yo quería, o no siempre, esperar mi turno. Habían cosas que me encantaban como cuando la piñata, cuando vas a nadar y te tienes que tirar el clavado, o cuando vas a hacer cosas que te gustan, pero tienes que esperar turnos también. Entonces, eh, a personas como nosotros nos cuesta trabajo y quieres ya aventarte así. Y, y te cuesta entender por qué te tienes que esperar. Entonces, ese tipo pues sí, de paciencia con las personas, decir, a ver, tienes que esperar tu turno, seguramente, a lo mejor, incluso a lo mejor no se puede ni siquiera hoy, o sea, ese aprenderse a frustrar o aprenderse sí, a saber que hay veces que no se puede o que tienes que esperar, es muy importante, muy importante. También el hecho de que te puedes enojar o que es normal que hay veces que te puedas enojar, pero hay cosas que no puedes hacer, ¿no? A los demás, ni hay cosas que puedes ni expresar, ¿no? Entonces ese tipo de autorregulación es importante, o a mí me ayudó también mucho, ¿no? Esa parte. Entonces, um, y el hecho también de hacer las cosas, que eso todavía me cuesta, hacer las cosas cuando no las quieres hacer, como adulto tú lo sabes. O sea, por eso les digo, no es una dificultad de entendimiento de que no sabes o de razonamiento, lo sabes. Hay cosas que sabes que tienes que hacer. Nuestro trastorno se basa más bien en la acción, en cómo llevarlo a cabo, porque es esa parte, pues hay como si fuera como sí, no hay como ay, ¿cómo se dice esa palabra? Entre la acción y lo que ya sabes que tienes que hacer, ¿no? O sea, no. Entonces, por eso es difícil. Ahora, vamos a hablar un poquito ya de la parte, ya hablé un poquito de mi niñez, lo que a mí me ayudó. Ahora, algo importante también, porque la autopercepción de los niños, jóvenes y adultos con déficit de atención es bien importante. Por eso también es importante empatizar a los demás, que esto existe, que esto es real y que las personas no son ni flojas, no son, no son cochinas, los niños no, o sea que les tienes que repetir que se laven las manos, sí, los tienes que repetir las veces que sean necesarias,
porque para que él lo haga en sus hábitos. Pero es importante saberlo porque sin querer también los adultos pueden hacer sentir mal a los hijos o a sus parejas o a sus amigos, porque pues es eso, a veces es como diferente el entendimiento de una manera de hacer las cosas a otras, y es bien importante, particularmente con los niños. Es que yo entiendo que dentro de la paternidad y la maternidad debe ser muy desesperante también, eh, que digas, ay, es que este niño ya le dije 1000 veces que hay que levantar esto, que hay que limpiarse las manos, que hay que hacer. Y, y, y puedo entender lo frustrante que puede ser, pero no es algo que él haga de manera deliberada. O sea, eso sí, hay que entenderlo. Por eso se requiere la paciencia y el seguimiento, ¿no? Porque aparte eso en la autopercepción es bien importante. Tú ya sabes que tú tienes ciertos, eh, o sea, como que tú ves a otras personas, a otros niños que pueden desarrollar de manera muy sencilla lo que tú también puedes hacer, pero de otras maneras. Y ya de entrada ya sabes que hay algo ahí. Entonces, por eso es importante que la sociedad, bueno, o sea, conozca esto y sea paciente, porque a veces uno siente que no es suficiente. O sea, eso es algo bien real, ¿no? Platiquen un montón con sus hijos, o sea, eso sí es bien importante, porque al final de cuentas yo sé que puede ser bien frustrante, pero ellos también se sienten frustrados, porque a veces dices, ay, pero ¿por qué no me acordé? Ay, pero, o sea, y a veces sí te puedes llegar a sentir súper hasta tonto, ¿no? O sea, no hemos esa palabra, pero a veces sí lo sientes, ¿no? Entonces, bueno, es algo importante, eso sí lo quería como comentar, porque es algo que yo también viví, ¿no? Y nadie me lo hizo a propósito, ¿eh? Las cosas así te llegas a sentir, ¿no? Porque sabes que hay algo ahí que te está impidiendo culminar una actividad o que te está impidiendo crear una rutina. Entonces, por eso es importante, ¿no? Ahora sí, pasamos a la parte de cómo me entero, ¿no? Cómo sé que yo tengo o que ya tiene un nombre lo que yo tengo, ¿no? Cuando yo tenía 19 años, mi papá, el jefe, me mandó al psicólogo, bueno, a una psicóloga, y así literal me mandó. Fue por otros temas, a mí me da mucha risa esto, porque fue por otros temas relacionados más con mi juventud y porque era yo muy rebelde. Y en ese entonces él tenía una esposa a la cual yo tenía estima, pero no me llevaba muy bien con ella por otras razones. Entonces, como que él creía como que si todos íbamos al psicólogo y platicábamos, podíamos resolver, lo cual pues creo que él quería atender algo y súper válido y súper bueno. Cuando yo voy ahí, fue algo muy revelador porque creo que fue la primera vez en mi vida que yo asistí a un psicólogo y era una psicóloga. A mí me pareció algo muy interesante y me cayó muy bien aparte. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, entre alguna serie de sesiones, preguntas y cosas que sucedieron, o sea, a mí preliminarmente, o sea, sí nos dijeron, hoy posiblemente las sospechas de mi papá de algunas cosas que él creía a lo mejor como depresión o algo así. En el caso mío no eran más bien una cuestión de un trastorno por déficit de atención que también sí tiene ciertas características, a lo mejor también con las cuestiones de autoridad y otras cosas, ¿no? Entonces, esta persona me hizo unos diagnósticos, les digo, o sea, evidentemente no nada más es como que una serie de preguntas, sino es un montón de cosas que tienen que analizar respecto a tu vida. Y bueno, entonces, una vez que me diagnostican, la realidad es de que, pues yo logré entender un poco de las cosas que me sucedieron o me sucedían desde mi niñez hasta ese momento. Les encontré una explicación, pero la realidad es de que si hubo sesiones, si hubo ahí, pero no hubo un seguimiento tan puntual. En realidad fue como el diagnóstico, algunas sesiones más y listo. O sea, no hubo como realmente un seguimiento. No sé si es por esta falta también de en aquel entonces de información o de esta, eh, sí, o esos hábitos que así como tienes que ir
dentista, tienes que ir al psicólogo y tienes que ir a tu médico. Eso no teníamos esos hábitos, ¿no? Entonces, bueno, en mi juventud, ¿qué pasó? En mi juventud o mi adolescencia se manifestó la cuestión física. Yo de niña no tenía tanta hiperactividad física, déjenme así, sino que era una cuestión más mental, ¿no? O sea, sí era inquieta, pero realmente era mental. Pero en mi adolescencia como que se activó esa parte de la hiperactividad física, además de la mental. Entonces yo era así como que cuestionaba todo, contra la autoridad siempre. Siempre era súper de juego, de broma. En la secundaria toda la vida me la pasé haciendo juegos, bromas, de aquí para allá. O sea, me gustaba hacer cosas distintas, raras, locas. Empecé a darme cuenta ahí que, que también tenía yo algunas diferencias en el aprendizaje. Es decir, aprendía mucho más o me gustaba más cuando era como con ejemplos, era como práctico, o las cosas histriónicas. Yo cuando me pedían um, ¿cómo se llama? Como alguna exposición de algo, yo era la que hacía como algo diferente, agarraba a mis amigas que pensaban como yo, que a lo mejor eran como yo y hacíamos cosas bien locas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas empecé a hacer. Y bueno, y siempre empecé a tener ya problemas con las cuestiones de las tareas, ¿no? Em, no con las cuestiones de entender las cosas, tareas, o sea, ya ahí empecé otra vez a sostener esas actividades, sí lo pude hacer, pero me costaba muchísimo trabajo, lo hacía todo a última hora, no me gustaba, o sea, nunca me gustó tanto. Entonces, bueno, así como que la parte física empezó así, entre broma, entre juego, entre la imprudencia de hacer muchas cosas, y entonces así fue como gran parte de la juventud. Y después en la universidad, muchos también me dicen cómo acabé la carrera, ¿no? O que decían, no, es que no puedes tener déficit de atención porque pues, tienes tu carrera y un trabajo. Pues sí, pero no quiere decir que no. Ya vimos al principio la estadística de las personas de la población mundial, alrededor de 8.8%. Todos tienen actividades, trabajos, parejas, pero algunos tienen más dificultades que otros, eso también. Hay diferentes grados, pero eso no quiere decir que no les cueste más trabajo algunas cosas. Entonces, en la universidad, lo que a mí me gustaba es de que no todos los profesores te pedían tareas. Entonces podías como que nada más pasar con el examen o cosas así. Eso estaba bien para mí porque pues realmente las tareas a mí me costaban un montón de trabajo y yo decía, no, pues en realidad el conocimiento es lo que va a ser que yo sepa, entonces mejor prefiero un examen, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, ahí empecé a tener también cuestiones físicas, de igual siempre andaba como loca, tenía uno o dos trabajos. Esa es otra cosa, cuando ya dejas de pasar a la parte así de que te mueves, yo todavía me muevo mucho cuando hay alguna cosa en la que tengo que estar sentada. Yo soy de las que me muevo en mi asiento, muevo las piernas, em, aunque ya también logré bajar algunas cosas en ese sentido, todavía lo sigo haciendo. Muevo mi cuerpo mucho. De pronto veo videos de mi trabajo actual, que tengo que revisar algunas cosas, veo las grabaciones porque grabamos, sobre todo con las sesiones que damos, y estoy en constante movimiento. O sea, yo me veo, soy la única que me veo así con movimiento, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que aún estamos trabajando, ¿verdad? Bueno, entonces, después, ya en la universidad, bueno, también está uno viviendo también la juventud. Entonces, yo nunca, y eso es algo también, según lo que entiendo, algo característico de estos trastornos. No piensas en el futuro jamás. O sea, piensas en el ahorita, en lo que vas a hacer ahora. Por eso no te programas, por eso es tan difícil planear a futuro, ¿no? Entonces, es como ese rollo de, no, hay que vivir el hoy y después. Entonces, eso también puede ser, pues complejo porque luego justo eso, no tienes una planeación a largo plazo. Y entonces te vas entrando también en una edad donde tienes que pensar en algunas de esas cosas y pues luego no las piensas, ¿no? Eso también, o consecuencias de cosas que puedes estar haciendo, de tu misma salud, ¿no?
En la universidad yo ya con este rollo también, bueno, perdón, un paréntesis. También entiendo que nosotros, como tenemos siempre que tener algo que hacer, una cuestión de mental, que nos estén, sí, que estar como todo el tiempo haciendo algo y postergamos cosas que son como que no nos gustan tanto, y tenemos este, como nuestro cerebro necesita recompensas inmediatas, como las drogas. Entonces sí es importante dar seguimiento, sobre todo también a los jóvenes, porque hay grandes como riesgos asociados a nuestro padecimiento de, por ejemplo, somos muy dados a las adicciones, ¿no? ¿Por qué? Porque nos gustan las cuestiones inmediatas, nos gustan las cuestiones que nos estimulan, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, en la universidad, eh, por ejemplo, de drogas ilícitas no, pero sí las legales, ¿no? Es decir, cafeína, bueno, estimulante más bien. El cafeína era una cosa de locos. O sea, sigo tomando mucho café, pero nada que ver con antes, ¿no? Y también el cigarro, ¿no? Entonces yo sí tuve unas cuestiones ahí que de pronto también, o sea, sí, sí, o sea, que no lo dejas por completo a veces, o a veces sí, pero la intensidad que fue en esa etapa fue grande y no piensas en las consecuencias, no piensas, vives sí, que es que yo tengo que estar activo, es que yo hago muchas cosas y yo pensaba en aquel entonces que descansar era algo malo, yo pensaba que era para flojos y no, o sea, estás te quieres crear, o sea, también puedes crear ciertas adicciones al trabajo, a la escuela y esas cosas, porque estás así en constante, entonces esos son factores de riesgo que siempre hay que también, pues, revisar, ¿no? Yo así viví la universidad, em, entonces sí, o sea, sí fui muy intensa, me tardé un poco, sí, porque también trabajaba, entonces, y no trabajaba solamente por la cuestión de que quiero hacer cosas, no, porque realmente sí necesitaba trabajar, pero también era por crearme, también a veces me inventaba cosas que hacer, ¿no? Entonces era como un poco de las dos. Cuando yo ya soy más adulta, o sea, ya pasando estas partes, que empiezo a ingresar ya al mundo o intento ingresar al mundo laboral, tengo pues algunas inconvenientes porque no había acabado la tesis y tuve que acabar y todo. Entonces, una vez que ya me logro insertar un poco en este ámbito, pues igual empiezas a tener algunas cosas o empiezas a darte cuenta de otras, porque esto no es que algo que se cure, es como algo que tienes que estar constantemente, pues en una terapia, un seguimiento constante, ¿no? Entonces, ahí, bueno, hay cosas que a mí me cuestan un poco más de trabajo en la concentración. No quiere decir que no pueda ser capaz de realizar tareas, pero hay cosas que yo sabía que tenía que hacer y entonces a veces me desvelaba un montón trabajando porque a lo mejor no hice en el momento que lo tenía que hacer, y entonces me distraía mucho y al final de cuentas lo que eh, aprendí es justo organizar esas partes, tratar otra vez de decirle a mi cerebro que aunque no quieras, pues tienes que hacerlo, ¿no? Pero aún así, aunque sepas que tienes que hacerlo, pues hay cuestiones químicas y de formación también del cerebro que no, a veces te impiden esto. Entonces, cuando yo estaba, particularmente ya trabajando en el gobierno, hubo un momento en el que yo ya me sentí un poco limitada, porque yo ya nada más estaba yo teniendo cuestiones de concentración, sino que me estaba tardando mucho en hacer ciertas cosas y también estaba teniendo yo un poquito de ansiedad. Entonces acudo a un psiquiatra, ahora, no psicólogo psiquiatra, bueno, donde igual después de varias sesiones y todo, a mí me reconfirma el diagnóstico, que es de hecho ya se me había olvidado, y me reconfirma el diagnóstico y pues me dice, bueno, es que todo eso está asociado a esto, ¿no? ¿Y por qué es importante otra vez? De nuevo lo digo, porque hay muchas otras cuestiones que te pueden pasar en tu vida, que te pueden dar algunos síntomas de estos, como inatención, como algunas cosas,
pero no necesariamente tienen que estar asociadas al trastorno, ¿no? Hay cosas que se van muy ligadas a la ansiedad y depresión, pero que no necesariamente están ligadas al trastorno por déficit de atención. Entonces, por eso es tan importante. Por ejemplo, en pandemia pasó que mucha gente se desconcentró, mucha gente se volvió así muy ansioso, pero eso tuvo que ver con la situación, no tuvo que ver con un trastorno que ellos ya hubieran tenido desde antes. Entonces, em, por eso es importante los diagnósticos, ¿no? Entonces, cuando yo ya voy otra vez ahora al psiquiatra, que me confirman el diagnóstico, y ahí empezó ahí, bueno, ya aprendí que hay dos maneras de llevar las cosas. Normalmente son de manera conjunta, una con otra, es decir, la parte de la medicación junto con la parte de la, pues como terapia, ¿no? Entonces, yo la verdad jamás había tomado medicamento. Entonces, bueno, una de las cosas que quisimos probar con mi psiquiatra fue esa vía. Bueno, me mandó un medicamento para ello y bueno, y estábamos viendo cómo me sentía. Yo lo que he leído, porque evidentemente me gusta también leer mucho sobre esto, es de que la mayoría de las personas, particularmente adultos, les sirven mucho los medicamentos porque, eh, pues porque hay muchas cosas también como químicas ahí, ¿no? Entonces, yo bueno, lo intenté, lo probé, pero por alguna razón yo no me sentí, o sea, no fue para mí agradable, no estaba respondiendo como se supone que tenía que responder. Me sentía como en un estado constante de aletargamiento, lo cual era todo lo contrario de lo que tenía que pasar. Y entonces empezamos a ver a través de disminución de, a lo mejor de dosis y algunas cosas, si pasaba algo diferente o a lo mejor cambiando. Eh, Resumiendo, platicando también con mi psiquiatra, yo le comenté si podíamos dejar de lado esa parte para probar solamente con la parte de la terapia. Y por supuesto que es algo que también se puede. Y a partir de ese momento yo empecé otra vez a las cuestiones ya más de terapéutico y a partir de ahí, que fue alrededor de los 30 y tantos años, 30, bueno, sí, como 30, que empecé ahora sí nuevamente una cuestión de terapéutica que hasta la fecha, ¿no? O sea, no siempre he tenido algún acompañamiento o en algunos momentos de la vida, no siempre, pero a partir de ese momento fue más constante. Entonces fue con esa persona y después tuve otros diferentes tipos de acompañamiento en otras cosas, por ejemplo, en cuestiones de gestión del tiempo, en cuestiones de gestión, de cuestiones de más de habilidades, ¿cómo se llama? Esta memoria de trabajo que le llaman, esta parte de habilidades, de otras habilidades que hay que seguir desarrollando. Entonces hubo ahí también una cuestión. Y también cosas que yo tenía que procesar. O sea, independientemente del trastorno por déficit de atención, hay cosas que tenemos que, en la terapia, personales que tenemos que también procesar y que darle seguimiento. Entonces todo eso a mí me ayudó. Nunca jamás había dado ya un seguimiento formal y eso a mí me ayudó mucho porque muchas cosas de mi ansiedad, yo no dormía, yo creía que no dormir era bueno porque pues como que el que duerme pues no hace nada. Y entonces era una sobreexigencia a mi cuerpo y a mi cerebro, eh, que por fortuna pues me di cuenta y bueno, a partir de ese momento, eh, pues pude ser capaz como de descansar un poco mejor, atender algunas cuestiones emocionales, o sea, todo esto emocional me ayudó un montón también como una, ¿cómo se llama? Complemento, ¿no? Entonces sí, para mí eso también fue muy bueno. No he vuelto a probar los medicamentos. Hay momentos de pronto donde se agudizan algunas cosas más que otras y eso también tiene que ver con momentos en la vida con los que uno pasa. Pero siempre trato de mejor ir por la parte de la terapia, em, pero eso evidentemente va a ser diferente para cada uno de ustedes. Por eso les insisto que esto solamente es una experiencia. Hay personas que funcionan súper bien con medicamentos. De hecho, ese es el fin de los medicamentos, ¿no? Que
que pueda proveerte eso que no estás obteniendo de manera natural tu cerebro, entonces puedas, y además también nuestros trastornos están asociados a otras cosas. Somos más propensos a a otras cosas como la depresión, como la ansiedad. Entonces todo esto también ayuda. Pero por eso hay que tener un acompañamiento conjunto con una cuestión de terapia y medicamento. En mi caso es solamente terapia, pues porque la medicación en su momento no fue lo que eh, no fue para mí. A lo mejor en su momento no me ayudó tanto o no. A lo mejor a mí lo que también me comentó el psiquiatra es de que, bueno, también habían cosas que ajustar el medicamento, pero al final de cuentas optamos por la otra parte, ¿no? La terapéutica. Bueno, entonces esa fue mi experiencia respecto a esta parte del diagnóstico ya de posterior. Y entonces ahora, ¿cómo es, por ejemplo, cómo lo vivo ahora? Algunas cuestiones, por ejemplo, de la vida adulta y la vida en pareja, que eso es súper importante. ¿Y qué otras cosas utilizo actualmente como herramientas para apoyarme en esto? Bueno, actualmente siguen siendo para mí algunas cuestiones complejas. Me sigue, sigue siendo para mí muy difícil concentrarme 100% en algunas cosas. Tenemos como dos lados. No sé si les pasa, si algunos se sienten identificados o si sus hijos. De pronto tienes como completa inatención hacia algunos temas y por el otro lado tienes momentos de atención focalizada extrema, donde puedes acabar un documento de 50 hojas en 3 horas porque te inspiraste o algo pasó o te gustó el tema y, o sea, es algo así extremo, ¿no? Sin embargo, bueno, siguen siendo frecuentes algunas cuestiones de olvidos, comenzar algunas cosas todavía me cuesta trabajo. Y es bien chistoso, pero el trastorno por déficit de atención es súper característico por las tareas cotidianas. Estas tareas que a cualquier otra persona en su vida es normal, a nosotros nos cuesta un trabajo. O sea, yo por eso necesito rutina. Necesito rutina porque si no, para mí me cuesta. O sea, de pronto, ya ahorita hablando un poquito de la vida acá en pareja, por ejemplo, Fidel, que es un poco más estructurado, no es un poco más, es más estructurado, em, de pronto yo veo que él tiene mucha capacidad para hacer ciertas cosas como de organización, como de, sí, estructura. A mí me pones un librero y lo tengo que acomodar y me puedo tardar 3 horas, prefiero limpiarlo, porque no sé, o sea, como digo, ¿y esto qué es? O sea, está bien así, ¿no? O sea, no entiendo qué tenemos que hacer. Entonces, pero también es importante hacer las cosas, porque pues no vas a poder andar por la vida, y esto yo no lo voy a hacer, no, o sea, es como ese, uy, de tener que hacer las cosas, aunque no te guste, aunque no quieras, y, y eso es súper importante, es decir, hay que tener mucha comunicación cuando es, por ejemplo, ya hablándoles de la vida en pareja, a lo mejor ahí tendrían que hablar con Fidel a ver cómo se siente, ¿verdad? Pero yo creo que la comunicación es súper importante, entender las diferentes maneras de procesar la información de las dos partes, crearse rutinas con la ayuda de los otros, porque para mí son cosas a lo mejor diferentes o unas cosas más fáciles que otras. Y también, por ejemplo, o sea, a la parte esta de las cosas como que sí es cierto que se me olvida, no se hace a propósito, ¿no? Entonces, por eso esa comunicación tiene que ser constante. Y también, por ejemplo, si para tu pareja es importante la estructura, porque él no tiene ese padecimiento, pero para él es importante esa estructura o esas ciertas cosas, también hay que poner de nuestra parte para seguir, este, pues siendo estructurado, porque al final de cuentas todo esto es una convivencia. Llámese con un roomie, llámese con lo que sea en tu familia, tú vives con gente y pues también necesitas, no es como decir, ah, yo soy así y ya no, o sea, sí tenemos que seguir en este camino de seguir generando las estructuras y seguir generando eso para tener una convivencia sana y seguir comunicándonos pues para saber que hay cosas que no son a propósito, ¿no? Entonces eso es bien importante también con sus hijos. Es importante que ustedes sepan que los niños con estos trastornos hay cosas que no es como a propósito, pero es importante el seguimiento, ¿no? Y el apoyo entre pues sí, entre la familia. Entonces, ahora, actualmente, ¿qué me ayuda? ¿Qué me ayuda? ¿Qué me ayudó? ¿Y qué me ayuda? ¿No? O sea, cosas que sigo implementando, aunque me cuesten trabajo,
particularmente con mis tareas en casa y laborales, hay otras cosas que todavía me cuestan. Por ejemplo, listas de pendientes, listas de rutina, estas listas que tengo acá, que estoy ahorita viendo, por ejemplo. Sí, son temas que me están costando, que para no, tengo que hacer listas, tengo que tratar de cumplirlas. em, Hay que hacer cambios, o sea, es decir, encontrar esas herramientas externas que te pueden apoyar a crear rutina. Es decir, a mí si me dices, oye, recuérdame esto, ya, recordado nunca. ¿Qué hago? Me pongo recordatorios. Recordatorios de que hay que hacer cosas, pagar cosas. Esas herramientas uso con alarmas, con relojes, con temporizadores. Eso a mí me funciona. Digo, no siempre lo implemento, pero cuando me está costando trabajo algo, lo tengo que hacer. Porque si no, me puedo divagar y me puedo perder en el tiempo y puedo no cubrir una tarea a tiempo. Eso me ha ayudado. Entonces, bueno, ya dije lo de las listas. Esa parte de regulación emocional y gestión interna es súper importante. Es decir, tenemos que seguir, a nosotros que nos cuesta trabajo todo esto, tenemos que seguir haciendo, o sea, vaya, en terapia, construyendo esas herramientas para gestión emocional, que es importante para las personas, ¿no? Que cuando te hablen, las mires y que les prestes atención. Si por alguna razón no le estás prestando atención, yo sí digo, a ver, permíteme tantito, déjame, no sé, te paras, tomas un vaso con agua, dame un minuto, porque necesito, o sea, si hay cosas importantes, y eso es importante también para la cuestión social, entonces, esas estrategias y que eso es importante para las personas, tratar de prestar atención. Ahora, por ejemplo, para mí juntas, yo por ejemplo no tengo tanto problema con escuchar a las personas así, eso sí, digamos de que es algo que, aparte que me gusta, yo creo que es eso. Para recordar cosas no tengo problema, pero si hay una junta, híjole, a ver, yo siempre tengo que estar así como que, si no estoy divagando, porque sí pasa, si no tomo apuntes o si no estoy, pues me cuesta trabajo. Luego muchas veces en el trabajo en donde estoy, pues no siempre todo es en español. Entonces ya tienes otra barrera ahí, el idioma que no es tuyo, o sea, un idioma nuevo, bueno, no nuevo, diferente, que no es el materno. Entonces ahí hay otro extra de concentración. Entonces, para mí eso me cuesta muchísimo trabajo, entonces yo tengo que crear estrategias y herramientas para seguir todo, o para confirmar, es decir, a mí me dicen algo, me preguntan qué opino, me preguntan algo, y si yo no puse atención, pues ni modo, hay que decir, oigan, disculpa, no te escuché, sabes que no sé qué, y me puedes repetir, o a lo mejor confirmar lo que estás escuchando. Oye, estás diciendo que bla, 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 ok, sí. Entonces, ese tipo de cosas, sin pena y sin nada, porque puedes confirmar las cosas que puedes preguntar, o sea, las veces que sean necesarias. em, Ahorita en este mundo digital, bueno, tenemos que también crearnos estrategias para todo eso. Entonces, esas cosas me siguen ayudando y bueno, y seguir en esta, seguirse dando el seguimiento, ¿no?, adecuado con las personas, los profesionales que, que te pueden apoyar en eso, ¿no? Entonces, voy a leer algunos comentarios. Déjenme un momento. Muchos saludos a todos, muchas gracias. Que me da mucho gusto que estén por acá. Em, ok, Vero, las tareas, sí, las tareas son un problema, realmente es algo que nos cuesta trabajo. Em, entonces, eh, dice, sí, sí, yo entiendo que a veces es justo eso, que no completas tareas y entonces tampoco proyectos a largo plazo, porque no tienes la mayor parte de las cosas para nosotros tienen que ser inmediatas y tienen que tener algún tipo de recompensa mental o algo que tu cerebro diga, eso está bueno. Pero la realidad es de que no siempre va a ser así, entonces tenemos que, bueno, si eso sí es una creación de disciplina, y por eso digo que eso es a través también de las terapias cognitivo-conductuales, porque cada quien funciona distinto, pero es como ese tratar de concretar, de crearse hay un nombre de, ¿cómo se llama esto? Como,
Ahí se me fue. Bueno, ahorita les digo. Este, reforzadores. Haz de cuenta que nosotros somos las personas que padecemos esto, necesitamos, nuestro cerebro pide cuestiones de inmediatas no tanto de placer, pero sí como de una recompensa. Entonces, hay que crear esas recompensas artificialmente, de modo que podamos completar tareas. Entonces, mira, si termino esto, eh, voy a hacer esto que me gusta, pero tratar de, pues sí, o sea, eso requiere también un poco de autocontrol o en todo caso un seguimiento con alguien para, entonces, sí, ¿qué me gusta hacer? A mí me gusta leer eh, cómics, ok. Entonces, o me gusta jugar el play. Bueno, pues sí lo voy a jugar, pero necesito primero acabar. Y tareas de a poquitos, para este reforzador. O sea, tengo que tener metas y reforzadores artificiales para que podamos culminar tareas. Y eso sí depende mucho de las personas y depende un montón de cómo, del ambiente, ¿no? Entonces, por eso les digo que eso les puede ayudar los profesionales de la salud que les pueden ayudar a crear este tipo de rutinas. Pero sí requerimos un montón de reforzamiento, porque si no hay una cosa inmediata que a ti te guste obtener de la actividad, luego no lo haces. Les platico, yo nunca entré a las clases, casi nunca en la universidad, y ahí sí, pues, como testigos hay un montón de gente, pero las clases donde sí entraba era donde el maestro era tan bueno, o sea que hay muchos, evidentemente, por fortuna tuve muchos buenos maestros, pero el tema era padre y luego el maestro era así buenísimo. Y entonces yo no necesitaba ni apuntar nada porque era tan bueno que yo le ponía atención y me acordaba de todo. Eh, o a lo mejor sí leía lo que él me decía, o a lo mejor en su clase sí hacía esa tarea porque era interesante, porque mi cerebro estaba recibiendo una gratificación momentánea, o sea, en el momento, y me gustaba. Pero cuando era una clase que tenía que tomar, aunque no me gustara, pues me costaba y no iba. Entonces yo prefería irme a los extras o así para ya nada más el examen, porque qué aburrido. Entonces hay que esforzarnos en que, aunque hay cosas que no queramos hacer, tenemos que hacerlas, ¿no? Entonces, am, por ejemplo, otro dice acá, para no divagar. Bueno, la lista. Bueno, las agendas no siempre funcionan. Yo creo que eso depende mucho de las personas. Yo he tenido a lo largo de mi vida 1000 agendas y todas están nuevecitas, nuevecitas. Las primeras hojas usadas y las demás ya. Porque no es como, hay cosas que no me funcionan. A mí me funciona un poquito más, sí listas, sí tareas dependientes, sí, pero, pero creadas, por ejemplo, a mí me funciona más en mi computadora. Yo veo que hay gente que escribe, cuando yo escribo en las listas también, o sea, tengo cuadernos nuevos y empiezo y después ya no los uso. Entonces, a mí me funcionó la parte digital, a mí. Pero hay personas que necesitan escribirlas. Em, y yo hago mis listas de pendientes así en Excel, listo. ¿Por qué? Porque voy coloreando, ¿no? Cuando tengo cosas inmediatas. Y bueno, para no divagar, eh, bueno, yo sigo divagando, pero que te ayuda así, o sea, una lista que lleves para, si vas a hablar de algún tema y que la tengas ahí, ya sea escrita o digital, y que la voltees a ver, hacerse esa rutina o practicar. Por ejemplo, cuando yo tengo presentaciones, yo normalmente doy muchos entrenamientos. Cuando son entrenamientos de cosas técnicas, a mí no me cuesta tanto trabajo porque son técnicas y me gustan y son cosas que hago mucho. Pero cuando son cosas que a lo mejor no doy tanto, son temas diferentes o un público distinto donde tengo cierto tiempo, ahí sí. Además de que preparo una presentación que para mí también sea visualmente pues fácil de acordarme, y también llevo notas, eso también ayuda. Em, y también aprender también un poco, bueno, eso también es un poco de autorregulación, porque uno habla demasiado, o sea, el hecho de interrumpir, hablar y hablar, eso es una cosa que tenemos que seguir, al menos yo, ¿no? Pero lo de la divagación sí depende un poco en qué contexto divagues, pero yo para no divagar practico cuando es una cosa que me está costando trabajo o que siento que voy a divagar, practico previamente, tengo mi lista y puedo.
Ya hay cosas que a mí también yo soy mucho de improvisar, también se me da, pero hay momentos en los que no puedes improvisar. Entonces, en esos momentos que no puedes improvisar, mejor lo practicas. Y con los nervios muchas veces se te olvida todo y divagas, pero por eso tienes ahí que tener algunas herramientas escritas para que te ayuden. No tiene nada de malo, o sea, voltear, tomarse un momento y eso es cuestión de práctica. Pero yo creo que Vero para a lo mejor tener un poco más de herramientas, porque no todo lo que aplique para uno aplica para los demás, es que se acerquen a un profesional, que confirmen el diagnóstico este, y que les dé herramientas. Yo lo que sí les puedo proveer después, a lo mejor en una liga por acá, hay muchos artículos científicos en las cuestiones de adultos. O sea, yo más, o más bien, yo me he enfocado a leer un poco de esto, más que en niños, porque digo, ya pasé por eso, sino en adultos, justo por eso, porque se ha visto que la memoria de trabajo es la que está comprometida. La memoria de trabajo es la cuestión de las tareas, cuestiones de inmediatas, instrucciones. No, a mí me cuesta mucho trabajo. Si alguien me dice instrucciones, a la mitad ya me perdieron, ya me fui. Entonces igual lo que hago es escribir o me lo dicen y lo repito. Oye, te lo puedo repetir para confirmar. Eso a mí me ha servido. Entonces, es algo, eh, como les digo, que tenemos que aprender a seguir manejando. Eh, entonces, bueno, ahí dice mi primo que dice que divaga en cada exhalación. Bueno, déjenme les digo que esto no es, eso es genético, ¿verdad? O sea, es genético y es evidentemente, si hay patrones en la familia, hay patrones en todo. Entonces, sí, sí, Isa, sí. Y tú y yo estamos locos, Lucas. Así, dígame. No, sí, sí, yo entiendo perfecto que a veces puede ser frustrante, pero no es algo que, no están solos. Hay muchas personas que estamos pasando por lo mismo y pues cualquier cosa, digo, vuelvo a insistir, vayan con su profesional de la salud ante la sospecha, confirmen diagnóstico y sigan tratamiento que les indiquen y, y bueno, yo espero que este en vivo haya sido pues de utilidad para un poco de las experiencias que yo pueda compartir a través de lo que viví y de lo que vivo, porque hay cosas que todavía tengo que trabajar muchísimo, em, pues pueda yo haberles dado algún tipo de información importante para ustedes. Yo sigo muy contenta porque activé esta página y vamos a tener pronto nuevamente eh, la sección de conversando con amigos, que solamente por el momento va a ser igual audio en tipo podcast. Y bueno, y esperemos que con este formato también hagamos otros temas. Y bueno, a través de mis experiencias, ¿no? Siempre podemos compartir cosas bonitas y ustedes también compártanme qué les pareció y algunas otras cosas que después pudiéramos platicar a lo mejor a través del chat. Y listo, pues me encantó estar aquí con ustedes. Me despido en esta sección de La Balam de mi experiencia como adulto con trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y nada, pues les mando un abrazo muy fuerte y pues muchas gracias por escucharme. Aquí queda el video por cualquier cosa, espero se haya escuchado bien, espero se haya visto bien. De pronto me alejaba mucho del micro, perdón, es la falta de práctica, ya estaremos practicando más para todo esto. Entonces les mando un abrazo, cuídense mucho, que tengan bonito fin de semana y muchas gracias por escuchar. La Balam.